Buenas tardes, ladies and gentlemen. Bendecido miércoles, como siempre damos gracias a Dios por todo lo que nos da. Le damos gracias por la salud, por el techo sobre nuestra cabeza, por el alimento sobre nuestra mesa. Le damos gracias por la familia, por los amigos. Le damos gracias por el empleo, por los estudios, por los proyectos, por su inmenso amor, por su misericordia, por su paciencia y por ese gran sacrificio que hizo para el perdón de nuestros pecados. Hoy quería hablarles sobre el peligro de la murmuración. Y voy a referirme al libro de Hechos, específicamente en el capítulo 6, versículos 1 al 7, ya que el libro de los Hechos fue escrito por Lucas, quien también escribió el relato del Evangelio que lleva su nombre. La intención de Lucas en su Evangelio era narrarle a Teófilo las cosas que Jesús había comenzado a hacer. Y en el segundo tomo de su obra, el libro de los Hechos, se dispone a narrar lo que el Espíritu Santo continuó haciendo por medio de la vida de los discípulos de Jesús. Así es como Lucas nos narra en el primer capítulo la ascensión de Jesús y el establecimiento de la iglesia en el capítulo 2. Luego de esto nos habla de cómo los apóstoles están predicando sobre Jesús en la ciudad de Nazaret y el inicio de la oposición por parte de los líderes religiosos judíos hacia la iglesia. En cierto modo, vemos cómo Satanás comienza a atacar a la iglesia. Es interesante notar en el capítulo 4 de Hechos cuál es la actitud de los apóstoles ante la prohibición de seguir testificando sobre Jesús de Nazaret. Aunque fueron encarcelados y amenazados, ellos dijeron, pero Pedro y Juan replicaron, ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Esto en versículos 19 y 20. En el capítulo 5 continúa la persecución contra los apóstoles, pero estos no dejan de predicar sobre Jesús. Satanás quiere detener el avance de la iglesia y lo hará usando dos estrategias: los ataques externos y los internos. Como Satanás vio que sus ataques externos no funcionaron, o sea, la persecución, inicia una nueva estrategia para detener el avance de la iglesia. Introduce la mentira y el engaño por medio de Ananías y Zafira. Y en el capítulo 6 se presenta una historia interesante, que es la que analizaremos en esta ocasión. La iglesia estaba conformada por dos grupos de judíos. Unos eran conocidos como los de habla aramea, quienes vivían mayormente en el área de Palestina y que hablaban muy poco griego, mientras que el segundo grupo eran conocidos como los judíos de habla griega. Esta era la lengua popular en todo el imperio. Quienes vivían en la diáspora, esparcidos por todo el imperio romano, y quienes probablemente hablaban muy poco arameo. La mayoría de iglesias sufren ciertas divisiones dentro de sus miembros. Siempre existirán personas que se sienten más cómodas con otras. Se formarán grupos que tienen más interés en común. Incluso la zona geográfica en la que viven los unirá. Quizás esto no tenga nada de malo en sí mismo, pero si esto no se maneja apropiadamente, pueden dar inicio a malos entendidos, molestias generalizadas y murmuraciones, convirtiéndose así en grietas en la pared. Así que, si tú tienes un grupo de amigos muy íntimos en la iglesia, disfruta de esas relaciones, pero no admitas que tu grupo de amigos sea demasiado exclusivo. Que no permita que nadie más sea parte de este. Y tampoco permitas que dentro de tu grupo se creen comparaciones con otros miembros de la congregación.
o que sea un grupo que critique y señale fuertemente las falencias del liderazgo de la congregación sin ofrecer soluciones, porque al final esto resultará en grietas dentro de la congregación. La primera grieta en la iglesia del primer siglo se manifestó en forma de murmuración, cuando los judíos de habla griega protestaron contra los líderes de la iglesia al sentir que sus vidas no estaban siendo atendidas de la misma manera que lo hacían con las viudas de habla aramea, o sea, sus viudas. Lucas en ningún momento trata de desmentir esta situación. El problema era real. Aunque no pienso que esta situación se haya presentado de manera malintencionada por parte de los apóstoles, quienes al parecer se encargaban de muchas tareas en la iglesia. Ellos se dedicaban, entre otras cosas, a la oración, predicación y la distribución de los alimentos a los necesitados. ¿Cuántos necesitados había en la iglesia para esa fecha? Es difícil saberlo, pero seguramente el número era más grande de lo que quizás podemos suponer. En Hechos 4:4 se dice que el número de los creyentes era como de 5.000 personas, sin contar mujeres y niños. Si los apóstoles, 12 hombres, eran los únicos encargados de cuidar a tan grande multitud, es de esperarse que cometieran errores. Lamentablemente en muchas iglesias, todas las cargas son depositadas en muy pocas personas, de quienes se espera demasiado. Ellos son humanos y no podemos esperar que hagan todo perfecto. En la iglesia, que cada miembro utilice los dones que Dios le ha dado, de tal manera que unos cuantos no tengan que preocuparse por llevar los vacíos que otros han dejado al no poner sus dones al servicio de la congregación. Mil bendiciones.